Una muchacha pobre consuela a un extraño borracho que no sabe que es un millonario que ha sido abandonado en el altar. Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En los oscuros callejones de San Petersburgo, bajo una fina nieve que caía como un velo silencioso, Aliona Petrova caminaba a paso ligero. Sus botas desgastadas dejaban pasar la humedad, y a cada paso, un escalofrío le recorría las piernas hasta la nuca. Se aferraba a un abrigo de hombre viejo y demasiado grande, cuyos codos habían sido remendados a mano con hilo negro. Una bufanda descolorida le cubría la barbilla, pero el frío le hería la piel como agujas invisibles. La ciudad, a estas horas tardías, no era más que un teatro congelado. Las farolas proyectaban una luz amarillenta a través de la niebla helada, proyectando sombras pálidas y temblorosas sobre la nieve. El viento helado que soplaba desde el río hacía crujir las puertas, golpear los letreros y silbar entre los viejos edificios, como un gemido fantasmal. Aliona vivía sola en una habitación abuhardillada en lo alto de un edificio grisáceo cerca de la orilla del Neva. Compartía el baño al otro lado del pasillo con dos ancianas silenciosas y un anciano tuerto. Su ventana daba a un patio estrecho donde la nieve nunca se derretía del todo. La habitación solo contenía una cama estrecha, una estufa oxidada, una mesa destartalada y algunos libros que había encontrado en el mercadillo. En la pared, un viejo calendario de 2008, dejado allí por el anterior inquilino, evocaba una época más tranquila. A los 24 años, Aliona no tenía dinero, ni amigos, ni familia. Trabajaba de día en una pequeña panadería del distrito de Petrogradskaya, donde se enharinó las manos desde las 5 de la mañana para hornear pirodzki y pasteles de col. Por las noches, limpiaba oficinas que nunca podría ocupar, vaciaba cestas llenas de papeles caros y fregaba suelos de mármol que no eran suyos. Cada céntimo contaba. Cada día, una lucha silenciosa por la supervivencia. Su único tesoro era una vieja fotografía de su madre, guardada en un pequeño marco de cuero que siempre guardaba en su bolso. Una mujer de mirada seria, con el pelo recogido en un moño, sostenía a una joven Aliona en su regazo, frente a una dacha derruida. Su madre había muerto de neumonía el invierno de su 13º año, por falta de calefacción y medicamentos. Desde entonces, la vida había sido una constante para ella. Pero nunca se había rendido. Esa noche, mientras el cielo oscurecía más rápido de lo habitual, acababa de terminar su segundo parto. Tenía las piernas pesadas, los brazos le dolían y las manos, entumecidas por el frío, ya no respondían bien. Solo esperaba una cosa, meterse bajo la manta, junto a su vieja y chirriante estufa. Pero al cortar a través de la Parque Tabrichesky desierta y silenciosa bajo la nieve, vio una figura tendida en un banco de piedra. Disminuyó la velocidad y entrecerró los ojos. Otro borracho no, pensó cansadamente, sin siquiera darse cuenta. Era una imagen común en este barrio, almas perdidas, aplastadas por la pobreza o el alcohol, yacían allí, olvidadas por el mundo. Sin embargo, había algo diferente. El hombre era alto, corpulento, llevaba un abrigo obviamente caro, hecho de lana gruesa, pero cubierto de nieve. Su cabello oscuro estaba pegado a su frente, sus hombros temblaban ligeramente. Parecía paralizado, como abandonado por la vida. Por un momento, pensó en seguir adelante. Pero entonces una extraña sensación la invadió, un instinto profundo, casi visceral. Se acercó. «¿Señor?» «¿Está bien?», preguntó con voz suave pero firme. Ninguna respuesta. Ella se agachó más y lo miró a los ojos. Él giró lentamente la cabeza hacia ella. Tenía los ojos rojos, no solo por el alcohol, sino por algo más profundo, más antiguo. Un dolor intenso, casi palpable. Su barba incipiente, descuidada, delataba días de abandono. El acre olor a vodka emanaba de su ropa, mezclado con el olor a frío y desesperación. Pero lo que impactó a Aliona fue la mirada en sus ojos. Una ausencia, un abismo. Un dolor tan inmenso que ya no parecía humano. Como si se hubiera partido en dos y ahora fuera solo una sombra de sí mismo. Sintió un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero no podía irse. «Vamos. No puedes quedarte aquí. Te congelarás», dijo, casi a pesar de sí misma. Para su sorpresa, el hombre asintió lentamente, obedientemente, como un niño perdido.
Ella lo ayudó a levantarse. Pesaba mucho, pero se dejó llevar sin resistencia. Caminaron lentamente hacia su apartamento, dos almas perdidas en el invierno de la ciudad. Cuando llegaron a su ático, ella lo acostó en su cama. Él no dijo nada, miró a su alrededor sin ver nada. Ella encendió la estufa, hirvió agua y preparó un té demasiado suave por falta de hojas. Lo obligó a beber y comer un trozo de pan duro que ella misma remojó para él. Se estremeció, apenas moviendo los labios. Entonces, con voz ronca y entrecortada, susurró: «Alexei. Alexei Ivanov». Y antes de que ella pudiera decir una palabra, él desapareció. A la mañana siguiente la tenue luz del amanecer se filtraba por la ventana sucia, proyectando largas sombras en el suelo del ático. Aliona ya estaba despierta, ocupada preparando una sopa turbia y de olor penetrante, con la esperanza de calentar no solo sus cuerpos, sino también sus mentes cansadas. Cuando se acercó a su cama, Alexei yacía con los ojos abiertos, mirando al techo, como un hombre extraviado en un mundo que ya no le pertenecía. Sus manos temblaban levemente, como si cada gesto, cada movimiento, fuera un doloroso recordatorio de su falta de control. Su mirada se posó en Aliona, pero no pareció reconocerla de inmediato. Se estremeció y se incorporó lentamente, con un dolor sordo en los ojos, como si cada pensamiento requiriera esfuerzo para extraerlo de la nada. Se tomó unos instantes para orientarse. Sus dedos se apretaron alrededor de las mantas, como buscando un ancla, un recuerdo, algo que le permitiera comprender qué hacía allí. Entonces, en un susurro apenas audible, preguntó: «¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú?». Aliona, de pie junto a la estufa, le trajo con delicadeza una taza de té caliente. Se inclinó hacia él con el rostro sereno, pero una pizca de preocupación se dibujó en sus ojos. Se sentó a su lado y colocó la taza entre sus manos extendidas. «Estás en mi casa. Te encontré anoche, en el parque. Estabas inconsciente. ¿No te acuerdas?». Alexei negó con la cabeza, con la mirada perdida en el vacío. Cerró los ojos, como para reprimir un dolor invisible que le roía las entrañas. Se frotó las sienes, intentando reconstruir lo que parecía un rompecabezas roto. «Yo, no sé. No recuerdo nada, salvo fragmentos. Algunos fragmentos de recuerdos. Destellos». Sus palabras sonaban entrecortadas, como si luchasen por unirse en mi nombre. «Algunos detalles de mi infancia. Pero todo lo demás es un borrón». Aliona le respondió con suavidad, intentando no apresurarlo. «Puede que hayas sufrido un shock. Un trauma. ¿No recuerdas lo que pasó anteayer?». Alexei la miró con duda, preguntándose si realmente podría contárselo todo, si realmente podría confiar en esta joven, tan vulnerable pero tan llena de bondad. En el fondo, sabía que su situación era mucho más compleja de lo que podía comprender en ese momento. Pero, demasiado cansado para discutir o pelear, la dejó. «Puede que tengas razón». Bajó la mirada y un ligero temblor sacudió sus hombros. Creo que lo he perdido todo». Aliona, sin decir palabra, se levantó y le trajo una hogaza de pan seco, que cortó en trozos. Colocó las rebanadas delante de él, un gesto sencillo, pero de una sinceridad tal que lo conmovió profundamente. Tomó un trozo, sin mucho apetito, y se lo llevó lentamente a la boca. El sabor del pan duro se mezclaba con el amargo sabor del recuerdo. Durante los días siguientes, Aliona no lo apresuró. Lo recibió en su pequeña habitación como si lo conociera de siempre, como si un lazo invisible ya los uniera, tejido en los silencios y los gestos cotidianos. Le sugirió que se quedara unos días, mientras se recuperaba, hasta que se reencontrara. Él aceptó sin rechistar, demasiado destrozado para discutir. Poco a poco, Aliona descubrió otra cara de Alexei Ivanov, un hombre que, a pesar de la confusión que reinaba en su interior, parecía llevar en su interior vestigios de una vida mucho más grande que la que parecía llevar ahora. A veces era amable, a veces torpe, pero también era culto, apasionado por literatura rusa, y habló de Pushkin, de Dostoyevsky como si hubiera crecido en el corazón de estas novelas. Recitaba versos, con los ojos iluminados con cada palabra, encontrando en la poesía una forma de refugio, un bálsamo para las heridas de su alma. Por las noches, a veces cantaban romances olvidados, canciones de amor rusas, con una voz ronca pero emotiva, una voz que aún llevaba el eco de recuerdos lejanos. Sin embargo,
cada noche, otra faceta de Alexei se revelaba. Se despertaba sobresaltado, gritando nombres que ni él mismo entendía. Natalia, ¿por qué?, susurraba a menudo, con el rostro marcado por un profundo dolor, una vieja pena que no podía o no quería explicar. Tenía visiones, destellos de recuerdos que se le escapaban. Pero cada mañana, despertaba con la misma confusión, sin saber qué había soñado el día anterior ni por qué sus sueños lo atormentaban con tanta intensidad. Aliona observaba todo esto con creciente preocupación. No era médica ni psicóloga, pero presentía que algo pesado pesaba sobre Alexei, algo mucho más serio que la simple pérdida de memoria. Se preguntaba si alguna vez volvería a descubrir la verdad, o si esa verdad lo destrozaría para siempre. Pero mientras tanto, ocurrió algo extraño, paz que flotaba entre ellos. Alexei, a pesar de sus vagabundeos y confusión, sentía algo diferente cerca de Aliona. Ella no le cuestionaba sobre su pasado. No lo juzgaba. Compartía su dolor, sus escasos recursos, y, más aún, le ofreció su escuchar todos los días. Se sentaba a su lado, escuchando sus historias inconexas y sus sueños literarios, mientras lavaba su ropa sucia y lo ayudaba a reparar los viejos muebles de madera que se desmoronaban bajo el polvo. Le ayudaba a repintar las paredes desconchadas del ático, y en esos momentos compartían silencios reconfortantes, a veces incluso risas tímidas, cuando la pintura les manchaba las manos. Ella le contó sobre sus sueños, sobre Son Café, un lugar pequeño y cálido con libros y plantas, donde la gente venía no solo a tomar café, sino a sumergirse en las páginas de sus libros. A menudo permanecía en silencio, con la mirada perdida en la lejanía de su mente. No sabía qué responder. Sentía que no estaba a la altura de sus sueños, y quizás eso, más que cualquier otra cosa, era lo que lo destrozaba. Alexei creía que no tenía nada que ofrecer. Pero con el paso de los días, se dio cuenta de que la presencia de Aliona, su serena amabilidad, su inquebrantable dignidad, eran mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. No tenía nada que ofrecer. Pero tal vez sí, permanecer tal vez podría finalmente encontrarse a sí mismo en esta pequeña vida compartida, tan preciosa y frágil. Una mañana mientras Aliona se afanaba en la cocina, preparando lo poco que podía ofrecer, se oyó un ruido repentino en la puerta. Un golpe seco, luego un crujido. Se detuvo, con la mirada fija, y se giró hacia Alexei, quien, aunque más tranquilo que antes, seguía en guardia, como un hombre listo para huir en cualquier momento. Frunció el ceño, con un destello de confusión en la mirada. La puerta se abrió lentamente y un viejo entró casi sin aliento. Estaba vestido con un abrigo de lana negro, parecía salido de otra época, elegante pero desgastado. Su cabello blanco y su rostro arrugado mostraban las marcas del tiempo, pero su presencia era innegable. Cerró la puerta tras él con cierta urgencia, como si temiera que algo o alguien lo siguiera. Piotr Mikhailovich. Suspiró Alexei, con los ojos abiertos. Se levantó rápidamente, pero su cuerpo vaciló, aún abrumado por la confusión. El anciano entonces se arrojó a sus brazos, llorando a gritos, sin ninguna restricción. «Dios mío. ¿Estás vivo?» Piotr tartamudeó y lloró, con el rostro bañado en lágrimas. «Toda Rusia te busca. Has desaparecido». Creíamos, sus palabras se mezclaron con sollozos. Aliona, sorprendida y desconcertada, se apartó un instante. Observó el espectáculo con una extraña mezcla de sospecha y compasión, sin saber cómo reaccionar. Alexei se quedó congelado, como si estuviera en shock. Piotr finalmente se enderezó, con el rostro marcado por la emoción, pero también por la intensidad de su relato. Se secó los ojos y respiró hondo antes de empezar a explicar. «Alexei, tú, eres uno de los herederos del imperio industrial Ivanov. Un imperio colosal, construido durante generaciones por tu familia». Hizo una pausa por un momento, buscando las palabras, antes de continuar en voz más baja. «Lo tenías todo. Riqueza. Poder. Y una vida planeada. Pero, el día antes de tu boda con Natalia Sokolova, una influyente socialité, ella, te dejó en el altar. Te humillaste. Te traicionó. Nunca quisiste creer que te dejaría, pero lo hizo». Las palabras resonaron en Alexei como una campana ensordecedora. Se quedó allí paralizado, escuchando, pero con el corazón apesadumbrado. Sintió náuseas al oír mencionar, Natalia, esta mujer que una vez había amado, esta reina de su universo. Volvió a ver su voz fría resuenan en su cabeza.
nunca serás lo suficientemente ambicioso para mí. El rostro de Alexei se ensombreció, un velo de tristeza e ira cruzó sus facciones. Piotr continuó sin detenerse, sin ver la lucha interna que distorsionaba el rostro de Alexei. Desapareciste esa noche. Te marchaste sin papeles, sin teléfono. Vagaste, perdido en tu dolor, y tu memoria se desmoronó. La familia pensó que fue un secuestro, algo peor. Alexei cerró los ojos, un dolor sordo le atenazaba el corazón. Su mente se ahogó en un torbellino de recuerdos de otro tiempo, vacación y suntuoso, ella vida antes la ilusión de riqueza y amor. Pero todo parecía tan lejano, como otra vida que no quería volver a vivir. Volvió la mirada hacia Aliona, como una llamada silenciosa, buscando algún atisbo de consuelo en la sencillez de su presencia. Piotr no dejó de hablar. Explicó que la familia Ivanov había enviado equipos enteros a buscar a Alexei. La búsqueda se había intensificado, pero todo había sido en vano. Hasta esta mañana. Los medios ya lo saben. Eres heredero del Imperio Ivanov. Has recibido cientos de solicitudes, invitaciones de negocios, reuniones, proyectos. Incluso Natalia, ahora esposa de un oligarca envejecido, te ha enviado disculpas y cartas de arrepentimiento. Un silencio denso invadió la sala. Piotr miró fijamente a Alexei, esperando su reacción, pero Alexei, aunque profundamente afectado, no dijo nada. Ya no era el hombre que había sido. Las riquezas, el poder, las exigencias. De repente, todo parecía tan vacío, tan absurdo. Pensó en el guardillas de Aliona, en esta cocina modesta, a sus manos callosas, y a su risa clara y griega. Se dio cuenta de que allí, en la sencillez, había encontrado una forma de paz, una paz que ninguna fortuna podía ofrecerle. Pedro se levantó después de una larga espera. Puso una mano sobre el hombro de Alexei. La familia te espera en Moscú, Alexei. Ven conmigo. Te necesitamos. Pero Alexei negó con la cabeza, lenta y firmemente. Estaba conmocionado, abrumado por todo lo que acababa de descubrir, pero en el fondo sabía una cosa. No. Su voz era tranquila pero decidida. No volveré. El anciano no se lo esperaba, pero respetó la decisión. Se volvió hacia Aliona, quien había permanecido en silencio, observando la escena con infinita dulzura, antes de salir de la habitación con los ojos llenos de lágrimas contenidas. A solas con sus pensamientos, Alexei permaneció un momento, perdido en esta nueva realidad que se le había impuesto. Recuerdos de su pasado aún lo atormentaban, pero ahora sabía que esta vida de riqueza, poder y sociedad ya no era suya. Los días que siguieron la prensa se hizo eco de su regreso. Recibieron invitaciones, propuestas de negocios y cartas de reconciliación. Pero nada de eso importaba ya. Alexei ya no era ese hombre. Estaba pensando en esto, callejón tranquilo desde San Petersburgo, al ala cocina de Aliona, a libros que prestaba a los clientes y a la calor de su amor. Un año después él vio y Alexei abrió un pequeño café en un callejón tranquilo, un café que simbolizaba todo lo que había perdido, pero también lo que había encontrado, autenticidad. Nieve y corazón, un lugar donde la gente venía no solo a probar un té aromático o un pastel casero, sino a sentir algo más, algo difícil de describir pero esencial, el ternura. A veces los transeúntes murmuraban, era millonario. Lo dejó todo. Por ella, pero los que atravesaron las puertas del café, los que entraron, lo sintieron inmediatamente. Nada era más precioso que el amor que compartían, una ternura nacida de las pruebas, de manos callosas y la ausencia de ambición materialista. Fue allí, en la sencillez de su vida, donde encontraron la verdadera poder.